Que vamos a ver estos caminos que conducen a Roma, que son caminos que nos van a llevar a nuestro destino. Muchas veces, o hay un dicho muy popular, había un dicho muy popular, que todos los caminos conducen a Roma. ¿Amén? ¿Por qué dice que todos los caminos conducen a Roma? Roma era el centro político, ¿sí?, de la época del Señor. Estamos hablando de un centro en donde todo el imperio se sostenía en Roma, ¿sí? En Roma era el núcleo político. Y este núcleo político realizó diferentes construcciones para que todos esos caminos condujeran a Roma, precisamente. Son caminos que hasta hoy en la actualidad se siguen manteniendo, caminos que tienen cimiento firme, cimiento profundo. Han cavado, no como ahora, vio que asfaltan una callecita y le ponen 2 centímetros de asfalto y ya está, cobramos y nos vamos. No, eran construcciones que tenían una profundidad bastante amplia, se le colocaba piedra, se le colocaban cascotes, adoquines, y luego se asfaltaba con una especie de mejorado en donde podían pasar las carretas, donde podían pasar las personas a pie, y era un poquito más alto que el terreno tradicional, ¿sí? Estos caminos eran sólidos y eran caminos que conducían al destino de Roma. En este caso, Roma, como les dije recién, es un lugar en donde antiguamente había mucho comercio, había mucha prosperidad para aquel que podía ir y aquel que era ciudadano romano, ¿sí?, aquel que tenía la autoridad de ser ciudadano romano. Por ese motivo hoy yo les quiero hablar un poquito de estos caminos que conducen a Roma y quiero hablarles un poquito de la historia de Pablo, la historia de Pablo que nos habla tanto en el libro de Romanos como en el libro de Hechos, que es la historia de el escritor prácticamente del 80% del Nuevo Testamento, en donde nos habla muchísimas cosas y de los propósitos de su vida. Y yo quiero que leamos Romanos capítulo 1, versículo 13. Como Pablo ha intentado poder llegar a Roma, pero ha sido estorbado en su camino, en su propósito, en su destino para poder llegar a ese lugar. Fíjense bien lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 13. Dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, perdón. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El propósito de Pablo era poder llegar a ese lugar. El propósito final de la vida de Pablo era poder llegar a ese lugar. Él quería llegar a ese lugar, no solamente porque él así lo quería hacer, sino que Dios mismo se lo había revelado para poder llegar a la ciudad de Roma. Y tenemos que saber muy bien de que él está siendo deudor a ese propósito de su vida. Él no está concretando ese propósito, no está llegando a la finalidad de lo que él quería en su vida, el poder llegar a Roma. Él era deudor, él era alguien que no había cumplido el propósito que tenía en su vida. Muchos de los que estamos aquí tenemos, por supuesto, hijos, algunos, otros tienen trabajos, otros tienen diferentes situaciones difíciles en su vida, otros tienen diferentes circunstancias de diferente índole. Y esas circunstancias de diferente índole tienen propósitos dados por Dios y tienen también anhelos puestos por nuestro corazón. Nosotros tenemos anhelos en nuestra vida, tenemos anhelos a progresar, tenemos anhelos a superarnos, tenemos anhelos a tener algo más de lo que hoy en día vivimos. Es un anhelo constante del mismo ser humano. Cualquiera de nosotros quiere más, ninguno quiere menos. Nadie quiere estar peor mañana, nadie quiere mañana tener menos dinero, nadie mañana quiere tener menos salud, nadie mañana se quiere separar, nadie mañana quiere tener un fin horrible. Nadie, absolutamente nadie. Todos queremos algo mejor para nuestra vida. Y eso mejor para nuestra vida hace que nosotros tengamos anhelos, que tengamos propósitos. Esos propósitos son determinados por Dios. ¿En base ¿qué? Al propósito y el plan divino de Él, cuando estamos bajo su voluntad. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, Dios enmarca nuestra vida, Dios guía nuestra vida, Dios encamina nuestros destinos y nuestros propósitos. Nosotros podemos orar un montón de cosas, que es lo que debemos hacer, clamar a Dios por muchas circunstancias, clamar a Dios
por arreglar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que muchas veces es dolor, es rencor, es ira, es amargura. Nosotros como seres humanos eso lo vivimos. Y ese dolor, esa ira, ese rencor es el que Dios nos dice que oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a poder sacar eso de nuestro corazón. Y eso pueda allanar el camino del propósito divino, del propósito que Dios quiere colocar en nuestra vida. Ahora bien, nosotros podemos hacer un montón de cosas en nuestra vida. Podemos tener un trabajo, podemos tener una superación personal, podemos buscar algo mejor inclusive para nuestros hijos, trabajar más, meterle más horas de trabajo, meterle más predisposición, hacer un montón de cosas. Todo eso va a influenciar para que el propósito de Dios en nuestra vida se haga real. Muchísimas veces, ustedes y yo, todos tenemos que pasar diferentes circunstancias adversas. Tenemos que pasar un despido, una enfermedad, una muerte de un ser querido. Tenemos que pasar quizás algo malo en nuestra casa, que nos suceda algo con alguno de nuestros hijos, que nos suceda algo económicamente, que recién acabé de decir, como un despido. Y todo eso debemos saber que conforman el plan divino de Dios. Porque si no entendemos que el plan divino de Dios conforma las situaciones tanto positivas como negativas en nuestra vida, llegamos a la frustración de querer clamar a Dios y pensar de que Dios no nos escucha. De pensar de que Dios tiene un oído sordo para lo que claman sus hijos. Hay que tener algo muy en claro, mi hermano, mi amigo querido. Cuando usted quiere seguir el propósito de Dios y cree por fe en el Señor Jesús, Jesús le dice a usted claramente que usted va a cumplir el propósito divino. Él no le dice voy a satisfacer los anhelos que vos tenés, voy a satisfacer las visiones que vos tenés. Usted es copartícipe de la gloria de Jesús. No es Jesús copartícipe de su anhelo. Eso es algo que debe saberlo. Y nosotros, al ser copartícipes de la gloria de Jesús, Jesús nos hace copartícipes de ese gozo, que es el plan que Dios tiene para su vida. Ese es el plan que Dios tiene para su vida. Uno dice, por ejemplo, levanta su mano y dice, Dios tiene un plan perfecto para mi vida, sin lugar a duda, y denle la gloria a Dios por ello. Y Dios tiene un plan hermoso para su vida, sin lugar a duda, y denle la gloria a Dios por ello. Pero eso no tiene nada que ver con el anhelo personal. Eso no tiene nada que ver con la satisfacción personal. Nosotros tenemos que saber diferenciar anhelo personal, satisfacción personal, con propósito divino, con el camino que te lleva a Roma, con el camino que te lleva a la gloria de Jesús en tu vida. ¿Se va entendiendo? Hay algo muy importante que usted debe saber. Busque Romanos capítulo 15. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho más esta traducción. Yo sé que usted lo va a entender mucho más, pero márquenlo en su Biblia para leerlo junto conmigo, que es lo mismo pero explicado con unas palabras más actuales. 15:23 de Romanos dice: ahora que terminé mi trabajo en estas regiones, estamos hablando de Pablo, ¿no? Y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pero les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídenle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídenle también a los creyentes de allí que están dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Acá tenemos dos cosas muy importantes. Una, el propósito de Pablo, ¿cuál es? Ir a Roma. ¿Perfecto?
El propósito de Pablo es llevar desde Macedonia hasta Jerusalén la ofrenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos predicaron la buena noticia. Hay dos cosas importantísimas que igualan al plan de Dios. Primero, llevar la ofrenda. Y segundo, ir a Roma. Ahora, ¿qué dice Pablo? Dice, tengo ganas de ir a Roma, predicarles la palabra, estar con ustedes, acompañarlos, hacerlos crecer en la fe, fortalecerlos en la fe, que ustedes puedan ser mis discípulos. No sé, que vayamos a comer una pizza juntos, que vayamos al parque juntos, que podamos cantar unos coritos. Esa era la visión de Pablo. ¿Cuál era la visión de Pablo? Ir en gozo, pero en el gozo que él pretendía realizarlo. Él pretendía ir de la manera más linda, de la manera más hermosa, como usted lo quiere hacer, como usted quiere concluir su vida, usted quiere ser feliz. Y me parece bárbaro, y es lo que todos queremos hacer. Pero ahora bien, usted debe saber una cosa. Esta palabra profética que nosotros vemos que Pablo ha dicho acá, si nosotros vamos a Hechos 23:11, dice, en una noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como me has sido testigo en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Por lo tanto, Pablo se tomó de esa palabra en Hechos 23:11 y dijo, yo tengo que ir a Roma, por lo tanto voy a pasar por Jerusalén y voy a ir para Roma para cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero acá hay un problema muy grande que suscitó Pablo, que al momento de estar en Jerusalén y pasar por Cesarea, en Cesarea fue acusado por los fariseos, estos mismos fariseos que habían matado ¿a quién? A Jesús, ¿se acuerdan? Y esos mismos fariseos quisieron matar a Pablo, literalmente. Lo enjuiciaron, lo querían llevar directamente a la cruz, querían matarlo, era un plan que ellos tenían. Ahora, Pablo estaba en esta disyuntiva. Pablo estaba en la disyuntiva ¿cuál? De decir, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a Roma, es el propósito que Dios le dio para mi vida, pero ahora se me está encarcelando. ¿Cómo voy a poder cumplir con este propósito? ¿Cómo voy a poder lograr lo que Dios ha dicho para mi vida? ¿Cómo voy a poder lograr cumplir la palabra profética que Dios me dijo en Hechos 23:11? Es imposible que yo lo haga. ¿Por qué? Porque me están encarcelando aquí y no voy a poder lograr esto. Dice en Hechos 23, un poquito más adelante, 16, el sobrino de Pablo se enfrentó al plan, a la fortaleza, y le contó al Pablo el problema que estaban teniendo. Llamó a los oficiales romanos y le dijo, lleva este joven al comandante, porque tiene algo importante que decirte. El sobrino de Pablo le dijo, unos judíos quieren pedirte que Pablo lo lleves mañana ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo hagas, porque más de 40 hombres van a estar en el camino intentando matar a Pablo. Había una circunstancia que Pablo estaba viviendo. Era una circunstancia en donde él decía, yo tengo que cumplir el plan de Dios, yo tengo que cumplir el propósito de Dios. Pero no solamente me está pasando esto, sino que mi vida está en riesgo. Mi vida está en riesgo, ¿por qué? Porque no solamente me han encarcelado, sino que me quieren matar. ¿Cómo voy a poder cumplir el plan de Dios? Dios me dio una palabra, Dios me dijo que yo iba a salir de la enfermedad, iba a salir de los problemas económicos, iba a salir de las aflicciones que tengo, pero no está sucediendo. No está pasando, sigue cada vez las cosas peores. O en mi corazón yo intento poder orar, intento poder buscar de Dios, intento clamar a Él, pero todo sigue igual. Pero Dios te está diciendo en esta noche que el propósito no es de que vos seas liberado de esas cosas. El propósito es que vos puedas ser copartícipe de la gloria de Dios. Pablo, cuando estaba en ese problema, Pablo es enviado ante Félix, ante el gobernador. Usted lo va a leer ahí en Hechos 24. Después, cuando tenga tiempo, lea todo Hechos 24. Yo se lo hago muy sencillo, muy cortito para que podamos predicarlo, ¿no? En 30 minutos, porque si le cuento toda la historia, le tengo que hacer un estudio, ¿sí? Y en este Hechos 24, dice la escritura que Félix regresó a su casa con Drusila, que era judía, su esposa, y mandó a llamar a Pablo, y mientras lo escuchaban, él disertaba acerca de la fe en Jesucristo. Él estaba empezando a predicar a Pablo, él estaba encarcelado, no se olvide. ¿Sí? Esta palabra profética de ir a Jerusalén fue antes de que él estuviera encarcelado.
Y luego fue encarcelado, llegó a Jerusalén, pasó a Cesarea, dejó, ¿sí?, todo lo que le habían dado. Desde Colosenses le habían dado todas las cosas, él había dejado la ofrenda, él había dejado todos los hermanos en Jerusalén y luego se fue para Cesarea. Cuando llegó a Cesarea fue encarcelado. Y desde que estaba en Cesarea encarcelado lo querían llevar otra vez a Jerusalén para matarlo. Y él dice, no, yo tengo que llegar a Roma. ¿Por qué? Porque luego de Jerusalén tengo que llegar a Roma. Es el propósito y el plan de Dios para mi vida. Dios me dio este plan y Dios nunca falló. ¿Por qué ahora va a fallar? ¿Por qué ahora me van a llevar otra vez para Jerusalén? Y no era para darle flores, eran para matarlo directamente. Y empezó a dudar de Dios. Yo en su corazón, yo pienso de que él habrá tenido un montón de circunstancias como usted la tiene hoy. Usted ora a Dios, no tengo dinero. Usted ora a Dios, ¿qué pasa que no puedo terminar mi casa? Usted ora a Dios, ¿qué pasa con esta salud que no se va? Perdón, con esta enfermedad que no se va y no tengo salud. ¿Qué pasa con esto que está pasando en mi vida? ¿Qué pasa porque sigo en la misma posición que había comenzado hace tiempo? ¿Qué pasa que mis hijos están de esta manera? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Cuántos de nosotros podemos orar, ponernos de rodillas ante Dios y decir, realmente Dios me quiere llevar otra vez a Jerusalén? Y estoy en un lugar en donde yo estoy ahora en Cesarea. Y no solamente que estoy en Cesarea, sino que estoy encarcelado. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros muchas veces dudamos de Dios? Porque creemos que Dios no está obrando. Porque creemos que Dios no está operando. Porque creemos que Dios no está moviendo su mano. Usted vive quizás en santidad. Busca la palabra de Dios, busca perdonar, intenta, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus dudas, a pesar de sus miedos. Ora, intenta buscar a Dios con todas las luchas que eso representa hoy en día. Hoy en día no es fácil ser cristiano como tampoco era hace 2000 años. Y cada uno de nosotros busca a Dios de corazón. Pero muchas veces tenemos que vivir estas circunstancias de estar en Cesarea. De estar en Cesarea y no solamente estar en Cesarea, sino que usted ve un mes o 2 meses más adelante y dice, me quieren llevar a Jerusalén. Porque ya la cosa se viene peor. Y la cosa se está complicando y cada vez es peor, hay menos laburo, menos trabajo. La cosa se está poniendo difícil. ¿Cuántos de ustedes están en esa posición? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa posición diariamente? Y Pablo, cuando estaba delante de Félix, Félix lo mira a Pablo y dice, por poco y me convences, pero voy a volver a llamarte. Por poco y me convences. Por poco y te dejo libre. Por poco y salimos de estos problemas, pero seguimos en la misma situación. Seguimos en la misma circunstancia. Mire, muchas veces esas circunstancias van a ser por Satanás, pero yo le cuento algo. ¿Sabe que Dios utiliza a Satanás? ¿Para qué? Para que usted pueda cumplir el plan de Dios. Dios utiliza a Satanás muchas veces para que usted pueda cumplir el plan de Dios. Miren, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 17, siempre hablando de la historia de Pablo, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Muchas veces Satanás también se interpone entre lo que usted desea para su vida. No muchas veces, muchísimas veces. Pero no solamente el que Satanás se interponga quiere decir de que Satanás tiene libre albedrío sobre los hijos de Dios. Porque uno sabe lo que piensa, pone la palabra de esta manera. Dice lo siguiente, pero si la Escritura dice que Satanás ya no tiene poder sobre mi vida, Dios es el que regula mi vida. Y al mismo tiempo, acá Pablo está diciendo, Satanás estorbó para mi plan, para yo poder llegar al plan y al propósito que tengo en mi vida. La Escritura es como que empieza a contradecirse. Pero Dios lo que dice es lo siguiente, dice, yo muchas veces utilizo la fuerza de Satanás, el enemigo, para que vos puedas cumplir el plan divino, para que vos puedas cumplir lo que yo tengo para tu vida. Porque yo tengo para tu vida algo maravilloso, dice el Señor. Pero como le dije recién, algo maravilloso en donde usted va a compartir la gloria con el Señor Jesús.
Es una gloria que usted tiene que tomar, que tiene que agarrar y tiene que decir, esto es para mí. Porque muchas veces Satanás ha impedido a Pablo ir hasta Roma. Y miren, el enemigo muchas veces se va a interponer entre usted y el propósito de Dios. Muchas veces. Pero queda en su voluntad poder seguir adelante. Queda en su voluntad poder seguir clamando a Dios, siguiendo orando, buscar de Dios, clamar por Él, pedirle a Dios que realmente saque de su corazón el dolor, la circunstancia, el problema, la adversidad. Porque si usted no clama para que eso suceda, Dios nunca lo va a poder lograr, porque usted no lo está queriendo hacer en su vida. Y si usted no lo quiere hacer en su vida, Dios nunca lo va a poder llevar a Roma. Dios nunca va a poder cumplir el plan divino con usted. Dios nunca lo va a poder llevar a esos lugares en donde su corazón está dispuesto a ir. Si no se deja moldear por Dios, si no deja que Dios realmente obre en su vida, si solamente vive su realidad, y su realidad es una queja constante delante de Dios por las circunstancias que vivimos, jamás podemos decir de que Dios nos está moldeando, sino que nosotros podemos decir, en vez de que Dios nos está moldeando, Dios nos está pegando para ir para el lado donde Él quiere. Pero usted puede decir, Dios me está pegando para moldearme y ser perfecto para Él. Usted puede mirar la vida de diferentes maneras. De cualquier forma, Dios, si usted realmente quiere ser un hijo de Dios, va a cumplir el propósito divino. Y Pablo estaba en esta situación. Pablo estaba en la situación de decir, yo quiero ir a Roma porque tú me lo has dicho, pero estoy encarcelado, estoy en prisión, estoy a punto de ir a Jerusalén y están a punto de matarme. Yo quise llevar tu evangelio por todos lados, quise obedecerte, quise llevar la palabra a los gentiles, con potencias, con prodigios, con señales, con el Espíritu de Dios en Jerusalén. Todos los alrededores, hasta Lírico, dice la Escritura. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Todo lugar edificar el nombre de Jesucristo. Y está escrito, porque ojos que vieron van a entender acerca de Él. Verán, y los que nunca han oído de Él entenderán, dice Pablo en Romanos 15, 18. Usted tiene que saber de que Pablo se propone ir a Roma. Es una proposición que él tiene. Él no quiere dejar atrás el propósito de Dios. Él dice, por esta causa me he impedido de ir a vosotros muchas veces, en el 15, 22. Él tiene ese propósito en Romanos, el propósito de llegar a Roma. Ninguno de ustedes ha abandonado su sueño. Eso sin lugar a dudas sé que es así. Usted no abandonó su sueño. Porque abandonar el sueño es abandonar la esperanza. Y cuando uno abandona la esperanza, muere. Literalmente. Mira, no importa la edad que tenga, no importa la situación en la que esté. No importa si está viviendo una situación complicada. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad de Dios? Dios lo ha llevado a usted hasta este lugar con un propósito. Dios lo llevó hasta este lugar con una razón, con una circunstancia, con un poder sobrenatural, con algo grande que usted tiene que tocar, que usted tiene que acariciar. Porque si no lo ve de esa manera, la esperanza va a inundar otra vida y no la suya. La desesperanza va a venir a su corazón, la va a achicharrar y va a dejar de tener ganas de ir a Roma. Va a dejar de tener ganas de cumplir el propósito de Dios. Nosotros sabemos de que Pablo, en el libro de Romanos, no se avergüenza del Evangelio, porque él sabe que es poder de Dios para todo aquel que cree. No solamente al judío, que fue primeramente, sino también a cada uno de los gentiles a los cuales él predicó. Él sabía que en la palabra de Dios estaba el poder. Él sabía que en la palabra de Dios estaba la fuerza. Él sabía que tenía que cumplir el propósito divino. Él sabía que de una u otra manera tenía que hacerlo. Y él sabía muy bien que ese propósito divino era el poder llegar a Roma, porque Dios le había dicho eso. Y si Dios te dice que tu vida va a ser bendecida, si Dios te dice que tu vida va a ser prosperada, si Dios te dice que tu vida va a tener gozo, que vas a poder lograr
lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué dudamos de Dios a pesar de la circunstancia que vivimos? Pablo no estaba dudando de Dios. Pablo estaba viviendo una circunstancia difícil. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Y él no estaba dudando de su viaje a Roma. Él no estaba sufriendo por lo que le estaba sucediendo. Él no estaba como muchos de nosotros diciendo: ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué, Señor, tengo que vivir esto? ¿Por qué, Señor, estoy en esta circunstancia? Él decía: no, la palabra es poder de Dios, es poder del Señor. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir las nuevas funciones, que era el nuevo gobernador, Festo, que iba a suplir a Félix, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron las acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que ellos tenían una emboscada, como recién les había dicho. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que él pronto mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos: yo no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo le contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene derecho de entregarme a estos hombres para que me maten, dice la palabra de Dios. Y en ese momento Pablo hace lo siguiente, hace una acotación que cambia toda la estructura de la escritura. Dice: apelo al César. Cuando él dice apelo al César, él lo que está diciendo como ciudadano romano: yo quiero que a mí me juzguen en una corte suprema. Él no estaba pensando: quiero ir a Roma para cumplir el propósito de Dios. ¿Él qué estaba haciendo? Estaba diciendo: yo quiero luchar por mi vida, yo no quiero que me maten. Fíjense en la escritura como lo decía: yo no voy a ir a Jerusalén para que me maten. Por eso, como no quiero que me maten, voy a ir a apelar al César. Él no dice: como yo quiero cumplir el plan de Dios, voy a Roma. ¿César en dónde estaba? En Roma. César no iba a venir a Cesarea para que juzgara a Pablo. Pablo tenía que ir a Roma. Él indirectamente, buscando sobrevivir, ¿hacia dónde fue? Hacia Roma. ¿Él perdió la esperanza? No. Él luchó por su vida. ¿Saben lo que quiere decir esta escritura? A mí me encantó cuando la leí. Esto quiere decir, la palabra de Dios dice: sobrevive. Seguí viviendo un día a la vez. No dejes que las esperanzas tuyas decaigan. Tenés que ir a trabajar, hacelo con lo mejor de tus fuerzas. Tenés que seguir adelante por un problema de salud. Que ese día no sea el último, que sea el primero de todos los días buenos que van a venir. Si tenés que realmente pasar una circunstancia difícil, que sea una circunstancia en donde se empieza a desgranar eso en tus manos y vos realmente podés ver el horizonte más allá, que vos podés buscar algo mucho más grande de lo que hoy en día estás viviendo. ¿Por qué le apeló el César buscando qué? Sobrevivir. Él sobrevivió para que Dios pueda cumplir el propósito en su vida. Cuando uno sobrevive a una catástrofe aérea, cuando uno sobrevive a un accidente de auto, cuando uno sobrevive a un terremoto, cuando uno sobrevive a una inundación, ¿usted por qué sobrevive?
Es una pregunta que siempre nos preguntamos. ¿Quién tiene el control en ese lugar? Vamos a mirarlo de esa manera. Usted en un avión, ¿usted tiene el control para decir, bueno, voy a tirar el avión para este lado, así cae sobre la pradera y no me mato? Usted no tiene el control. Sobrevive, simplemente. En un terremoto, usted mueve la tierra, dice, no, acá en este pedacito no lo voy a mover, me voy a parar acá si el terremoto pasa todo alrededor y yo no me pasa nada. No, usted sobrevive. En una inundación, lucha por subir arriba de un pedacito de madera, pero usted no tiene control sobre la inundación. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene el control sobre su vida? ¿Quién tiene el control sobre su vida? Y entonces, ¿por qué tiene temor si Dios es tan grande y tan poderoso y usted es su hijo? A partir de que usted decide ser hijo de Dios y creer por fe en Él y decir, Jesús es mi Señor. Pablo, ¿qué estaba haciendo en este momento? Estaba sobreviviendo. Y él indirectamente, al sobrevivir, fue a Roma y pudo llegar al destino que Dios tenía para él. No sé cuántos de ustedes aquí están luchando por sobrevivir, pero es el momento que sobrevivas, y no solamente que lo hagas por hacerlo, sino que lo hagas con toda la pasión que Dios te dice. ¿Tenés un familiar inconverso? Un día más le voy a hablar de Jesús. Un día más voy a seguir hablándole de Cristo. ¿Tenés un lugar difícil de convivencia? Un día más voy a aguantar. Nosotros muchas veces con mi esposa nos decimos, o ella siempre me dice, después de que yo llego a la noche y ella estar con las 5 criaturas, pasó un día más. ¿Por qué? Porque pasó un día más hasta que las nenas puedan ser un poquito más grandes. Pero ¿sabe qué? Le voy a contar un secreto. El día de que nosotros tengamos a los nenes más grandes, vamos a querer volver otra vez a que ellos sean chiquitos. Cuando Dios lo saque de todas las circunstancias que usted está viviendo, ¿sabe una cosa? Usted va a querer volver otra vez al primer amor de Jesús. Porque ese primer amor de Jesús lo lleva a las rodillas, lo lleva a orar, lo lleva a amar a Cristo de una manera diferente. Usted capaz que ahora está renegando de su etapa de su vida, pero Dios te dice que esta etapa es la más hermosa. Aprovechala, porque este tiempo nunca más va a volver. El tiempo donde podés mirar a tu esposa sin tener un peso. El tiempo donde vos podés sentarte en la mesa y decir, bueno, Dios proveerá. Algo va a traer en la mesa. El tiempo en donde te quedaste sin laburo, te quedaste en la mitad de la calle, ¿y ahora qué hago? Y empezaste a mirar al cielo. El tiempo en donde veías a un familiar enfermo y empezabas a clamar a Dios, diciendo, Señor, yo confío en ti, y ser llenado por el amor del Espíritu Santo a través de una circunstancia, a través de un problema. Cuando nosotros vivimos los problemas, cuando nosotros vivimos las circunstancias difíciles, es cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. Cambia nuestro corazón, nos transforma, nos hace amar, nos hace realmente más dóciles a su palabra, nos hace más dóciles a poder entender de que Él es amor y Él nos sostiene. Y cuando Él nos sostiene, es cuando entendemos el propósito de la vida. Y cuando entendemos el propósito de la vida, es ese camino que te conduce a Roma, a tu destino, al lugar en donde Dios tiene preparado algo grande y maravilloso para vos. Eso grande y maravilloso para vos es el plan para tu vida. El plan de que seas copartícipe de la gloria de Jesús. Porque cuando Pablo llegó al naufragio, uno puede encontrar a Pablo diciendo, cuando llegó el tiempo zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más le pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, el capitán del regimiento imperial. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en su curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Y les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgos para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Nadie había comido por mucho tiempo y finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido hacia Creta.
Así todos hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. En ese momento Pablo todavía no había entendido que Dios lo estaba llevando a Roma con un propósito. Él estaba todavía luchando consigo mismo. Él todavía estaba en la tormenta, estaba a punto de naufragar. Le estaba hablando a otros de Jesús, pero al mismo tiempo también él estaba en la tormenta. Él estaba en la circunstancia difícil. ¿Cuántos de nosotros tenemos que dar aliento a otros que necesitan? Y quizá nosotros estamos peor. Pero lo que lo sostiene a usted es Cristo. Cristo le revela el plan divino. Cristo le revela la gloria. Cristo lo sostiene, Cristo lo toma. Cristo es el que lo levanta a usted un día más. Porque dice la Escritura en Hechos 27, 22. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hunda. Hoy te dice el Señor, tranquilo, el naufragio va a venir, seguramente, pero no vas a perder la vida. Dios nunca te va a dejar abajo del agua, jamás, jamás. Él nunca te va a dejar abajo del agua. Y yo quiero que escuches bien esta palabra. Él nunca te va a dejar abajo del agua, jamás. Pablo estaba cumpliendo el propósito de Dios. Estaba yendo a Roma, pero de una forma que él no entendía, que él no comprendía. Él, ¿cómo quería ir a Roma? Que le dije hace un ratito. Quería ir, hermanos, quiero ir, que vayamos de compras, que pueda hacer discípulos, que vayamos a caminar al mejor estilo Jesús con sus 12. Pero no. Dios, ¿qué le dijo? ¿Vas a ir? ¿Cómo? Preso, encarcelado, entre grilletes, a ser enjuiciado. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por algún juicio o en alguna circunstancia en donde han tenido algún problema legal o algo. Es realmente incómodo. Y cuando esa circunstancia legal involucra plata, bueno, vaya y pase. Pero si esa circunstancia legal involucra tu vida, te puedo asegurar que los momentos son difíciles. Y son muy difíciles. Por ese motivo, cuando Pablo iba, era todo un viaje en donde estaba a punto de caer en el naufragio. Y decía, Señor, estoy yendo a un lugar en donde seguramente quizás me quieran matar. Estoy acá en un barco y encima en el barco estoy a punto de naufragar. Y vos todavía seguís diciendo que me cuidás y que soy tu hijo. Pablo estaba en un momento dificultoso, de verdad. Pero ese momento dificultoso no iba a apartar su corazón de Dios. Miren, Pablo cuando encalló, dice la Escritura que el barco fue destruido, pero todos llegaron salvos a la costa. En el versículo 44. Él pasó por la isla de Malta, y en esa isla de Malta, como cada uno de nosotros ha tenido y tiene hoy en día una isla de Malta. Cada uno de ustedes, hermanos queridos, tiene una isla de Malta. Diga conmigo, yo tengo una isla de Malta. Fuerte, yo tengo una isla de Malta. ¿Sabe por qué? Miren lo que le pasó a Pablo en la isla de Malta. Camino hacia Roma. Una vez estando en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta, dice Pablo. La gente de la isla fue amable para con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata a la orilla para recibirnos. Y mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. O sea, lo iban a ir a matar. Estaba a punto de naufragar. ¡Naufragó! Los soldados lo quisieron matar porque naufragaron. No lo mataron de casualidad. Llegaron, hacía frío, llovía y encima lo picó una serpiente. Faltaba un rayo en el medio de la cabeza. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, les decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Miren, estos mismos decían esto. Aunque se salvó en el mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Ahora, pregunta, y yo le digo a usted, la cosa está difícil y muchas veces la cosa está complicada.
Mucha gente que está alrededor cree que usted ya no va a dar para más. Y lo van a ver y van a decir, este no aguanta más. Mira a este que va todos los domingos a la iglesia, los martes, al divino botón, cada día está peor. Y le van a decir un montón de cosas. Y van a esperar que en cualquier momento usted se hinche y que caiga muerto. Pero no es así. Sigue adelante. Un día más, un poquito más esperanza, más ganas, más fuerza, más voluntad para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios está atrás de todo eso. Cuando nosotros creemos en Jesús, depositamos nuestros corazones en Cristo, Él nos levanta, Él nos cuida. Somos nuestra pertenencia, la pertenencia de Él. ¿Cuántos dicen amén? Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró al verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y todos fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó todo lo que necesitaríamos para el viaje. En la isla de Malta, Pablo fue y vivió en un naufragio. En la isla de Malta, él logró hacer milagros increíbles. Esos milagros increíbles que hizo en la isla de Malta son milagros que hasta hoy en día perduran. Porque mucha gente se fue sanada mediante la mano y el poder sobrenatural de Dios. Esas personas en esa isla nunca hubieran conocido el milagro sobrenatural de Dios y la misericordia de Jesucristo si Pablo no hubiera naufragado, si Pablo no hubiera ido encarcelado, si Pablo no hubiera apelado al César, si Pablo no hubiera tenido esperanza de vivir un día más. ¿Sabe la gente que todavía falta que usted pueda predicarle de Dios y que le pueda decir Jesús es tu Señor? Después, si ellos creen, si ellos no creen, es algo personal de la persona. ¿Cuál es nuestra tarea? Predicar la palabra de Dios, hablarles de Jesús, que las personas tengan la oportunidad de ser salvas, la oportunidad de ver la luz del Evangelio, la oportunidad de creer en Jesús. Dios lo puede hacer. Él lo hizo durante toda la historia y muchas personas fueron salvas a través de eso. Cuando Pablo llegó a Roma, dice la Escritura de que los líderes judíos locales fueron y lo entregaron al gobierno romano. Lo llevaron a juicio y no encontraron nada que lo condenara a muerte. Los líderes judíos protestaron por la decisión y creyeron necesarios que Pablo sería muerto, que tendría que ser muerto. Pero él apeló, como les dije recién, al César ante su propia gente. Y Pablo realmente ha venido y dice la Escritura en el versículo 21: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe contra ti que haya venido por aquí. Queremos escuchar lo que tú crees, le decían a Pablo. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde el Pablo estaba alojado. Él les explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús en las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. Capítulo 24. Hechos 28, 24. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que les digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír
y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que los visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Pablo llegó a Roma. ¿Cómo llegó a Roma? A través de un juicio, a través de una casi muerte. Pero lo más importante de todo, y yo quiero que vos te lleves hoy en esta noche, hoy Pablo nos está enseñando que él llegó a Roma no por una decisión propia, sino porque Dios puso eso en su camino. Y si usted hoy está buscando poder llegar a una situación en donde todo le puede ir bien a usted, pero Dios le está diciendo, tenés que ir por este lado, no tenés que cambiar, tenés que seguir por este lado. ¿Por qué usted va a ir contra Dios? Si Dios sabe lo que está haciendo, aunque usted no lo entienda. ¿Usted imagina que Pablo entendía de que tenía que estar prisionero? No, Pablo no entendía eso. Él creía que no tenía que estar prisionero. Por eso las personas que no van a entender esto, las personas que no van a comprender esto, es porque sus pecados hicieron una barrera tan grande en su corazón que sus corazones fueron endurecidos, de tal forma que no pueden entender de que Dios está haciendo una obra sobrenatural a pesar de los problemas, a través de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Présteme atención. Esto no es una palabra simple, una palabra cualquiera. Dios puede hacer algo grande en tu vida. ¿Pero algo grande para qué? Para su gloria, ya lo hemos dicho. Pero algo grande cuando tu corazón deje afuera el pecado, deje afuera el rencor, deje afuera el dolor, deje afuera el odio. Si una persona está viviendo el camino de Jesús, no puede tener odio ni rencor contra un hermano, porque quiere decir que el Espíritu Santo no está viviendo en ese corazón. Y jamás el plan de Dios puede ser real. Y no puede existir un plan. Por eso lo más importante de todo es que usted hoy pueda confiar en Jesús y pueda depositar su fe en Jesús. ¿Jesús llama a su puerta? Sí. ¿Llama a su corazón? Sí. ¿Llama a su vida? Sí. ¿Llama a que usted entienda? Sí, todo el tiempo. Pero su corazón es el problema, no Jesús. Cuando nosotros ponemos duro nuestro corazón, es cuando no podemos escuchar más a Jesús. Y cuanto menos lo escuchamos y más lo rechazamos y decimos, yo esta área no la puedo soltar. No, el área del perdón no es para mí. El área de dar a Dios no es para mí. El área de un diezmo no es para mí. Yo no puedo diezmar porque no me alcanza, porque no tengo. Yo no puedo ofrendar porque no me alcanza, porque no tengo. Eso hace que tu corazón se endurezca y jamás puedas recibir lo que Dios tiene. No se trata del dinero, como explicó el hermano hace un ratito. Se trata de a quién consideras el dueño de tus cosas. Si vos considerás de que el dueño de tus cosas sos vos mismo, ¿eso qué quiere decir? De que Dios no está trabajando en tu vida y jamás Jesús puede dirigirte al camino en donde Él tiene planeado para tu vida. Vas a estar ahí siempre. Nunca te vas a mover. Vas a estar en ese lugar. ¿En dónde? Preso en Cesarea. Siempre. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Hasta dónde? Para siempre. ¿Y cuándo voy a salir? Nunca. ¿Y cuánto voy a...? Jamás. Y siempre ahí, y siempre ahí, y siempre ahí. Y Dios te va a mantener en ese lugar hasta que vos decidas abrir tu corazón. Abrir tu corazón haciendo ¿qué? Perdonando, queriendo vivir en santidad, queriendo tener realmente a Dios en tu corazón y dándole a Dios lo que es de Dios. No se trata de que seas bendecido, como explicaba el hermano cuando habló de la ofrenda. Se trata de que a quién consideras el dueño. Y ahí es donde Dios realmente
no bendice solo tu vida económicamente, sino que Él te lleva a Roma. Y cuando Él te lleva a Roma, las cosas son maravillosas. Yo no sé cuántos de ustedes realmente quieren ir a Roma, realmente quieren cumplir el propósito y el plan de Dios para su vida. Yo un día decidí hacerlo junto con mi esposa, y a pesar de las luchas, de las trabas, de problemas, realmente Dios nos ha levantado y nos ha sostenido. Dios hoy te sostiene y Dios hoy te dice que hay una nueva oportunidad para seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponete de pie, por favor, si sos tan amable.